Bienvenidos a su podcast City Days con Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. Y sí, ya lo estoy escuchando. ¡Muchacho! ¿Por qué chingados no nos dijo que no iba a haber episodio la semana pasada, chingao? Lo sé, Don Gruñis, bueno, ya sabe, esto de corretear la chuleta, el trabajo se puso medio complicado, entonces ni chance hubo. Pero bueno, esta semana nos vamos a reponer con toda la actitud porque viene un gran amigo que nos va a brindar muchos consejos sobre... no les quiero hacer spoiler, mejor vámonos y la aventura de hoy empieza así. ¡Muchacho! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, cabrón! Y ahora Don Gruñis. Oiga, Don Gruñis, esto ya lo vivimos. ¡Ah, chingao! ¡No me repele! Y dígale, órale. Es más, hasta la vaca Lola quiere ayuda, ¿verdad, Lola? Ahí está, para que no me repele. Oh, Don Gruñiz, bueno, a ver, ¿qué pasó? Lola, ¿qué pasó? Cuéntenme. No, pues que le hicimos caso, ya ve que hasta la vaca Lola es influencer. Pues hemos estado usando eso de las redes sociales. Y pues la vaca Lola ya es una estrella. Y yo ya he vendido más que sus. Pero pues como que sentimos que nos estancamos. Así que, pues ahora como chingados le avanzamos. Ay, Don Gruñis, esa es una buena pregunta. Y sí, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Pero conozco a la persona indicada que nos puede ayudar a resolver esto. Y es un gran amigo mío, así que déjeme llamarle. ¡Muchacho! Pues qué chingados espera, ya llámenle, es más, ya pónganle play. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days y con ustedes mi amigo Augusto, cofundador de Big Data Machine, una gran empresa que nos va a hablar acerca de redes sociales, su importancia y muchas cosas importantes que nos van a servir a todos. Y bueno, ¿quién mejor que el que se presente? Mi hermano, por favor, bienvenido. ¿Cómo andás, Alex? Un gusto estar aquí compartiendo este espacio con vos y con todos los que te oyen, ¿no? Siempre. Así que gracias. Sí, estoy muy metido en el ambiente de las redes ya desde hace un tiempo. No solamente las redes, sino también todo lo que son lo que es la comunicación digital, lo que son los canales digitales y demás. Trabajando en diferentes ámbitos, diferentes sectores también, y para diferentes tipos de clientes. Mi hermano, qué modesto, pero cuéntanos más, porque ahorita muchos amigos y amigas dirán, pero que nos cuente más, a ver, ¿cómo qué haces? ¿Cómo es esto de esta comunicación digital? ¿Cómo nos puede ir ayudando? Un poquito de tu empresa y luego vamos a hablar más acerca de tu empresa. Cuéntanos un poquito más, porfa. Perfecto, sí. Mirá, yo tengo de profesión, digamos, vengo por el lado de la comunicación, del periodismo, en donde fui especializándome en lo que es la comunicación digital específicamente. Y llegó un momento que, bueno, surgieron en este tema de las redes y entender la comunicación por estos nuevos canales en aquel momento, allá hace muchos años, algunos de los oyentes seguramente son muy jóvenes, pero yo cuando comencé vi todo el surgimiento de estos nuevos canales digitales y al mismo tiempo uno veía allá por 2004, 2005 cómo surgían espacios como Facebook, como YouTube, como Twitter y demás. Y bueno, también se dio que las organizaciones empezaban también a plantear cómo manejarse dentro de esos nuevos ámbitos de conversación, de esos canales de comunicación. Y a partir de ahí fui virando, digamos, mi profesión hacia lo que es lo digital, que veía con profundo agrado, es algo que me atraía siempre y entendía que había una posibilidad también fuerte para desarrollar mi profesión hacia ese ámbito. Entonces, básicamente trabajé mucho en conocer y en
aprender sobre esos ámbitos. Hice también un posgrado en e-commerce en su momento para entender cómo se trabajaban los canales digitales de esa manera a nivel comercial, y después lo que hice fue desarrollar un blog, ¿sabes? Que se llamó Web Políticas. Todavía está ahí online si uno lo busca, Web Políticas, específicamente para unir el mundo de la política del gobierno, por un lado, con la comunicación en estos nuevos canales digitales. Web Políticas se transformó como una especie de plataforma para mí, para desarrollar, experimentar, para investigar también y empezar a contar lo que estaban haciendo diferentes organizaciones, más vinculado con gobiernos, obviamente, y con la política, que era un mundo que a mí siempre me interesó y en el cual también trabajé. Y ahí empezó toda la historia con lo digital para mí, allá por el 2007, 2008 aproximadamente. Fue un boom muy grande la campaña de Obama aquel año con el tema de las redes, que impactó a todo el mundo de tanto del sector privado como también de las empresas, como también del sector político, obviamente, de toda Latinoamérica. Y ahí empezaron a preguntar, digamos, ¿no? Entonces yo también me posicioné con el blog por un lado, después fundé mi consultora, que también se llamó Web Políticas Consulting, y ahí trabajé para diferentes ámbitos de Latinoamérica, dando charlas, trabajando para dirigentes, para organizaciones, para partidos y demás, en Argentina, en Brasil, en Perú tuve algunas cosas. Así que me fui como ampliando dentro de ese ámbito de lo digital, de las redes. También obviamente surgían oportunidades, y muchas, en empresas que necesitaban generar sus propios canales de las redes sociales y no sabían cómo implementarlos. Entonces ahí también trabajé mucho con el sector privado, y la verdad que fue un ámbito espectacular, digamos, ¿no? Después fue derivando eso hacia otros sectores en los que hoy me manejo, que tiene que ver con los datos del mundo de Internet y de las redes sociales, más trabajar sobre los datos más que en la comunicación o en los canales digitales, sino entender un poquito de todo eso que se genera en el Facebook o en Google mismo, en posicionamiento de sitios, en Twitter, YouTube, lo que sea, ver, bueno, qué datos son relevantes e importantes para mi organización, para poder analizarlo y en sí tomar mejores decisiones sobre mi empresa o los productos que vendo o lo que hago, en definitiva, sobre mi negocio. Entonces me fui enfocando hacia ese lado, que hoy en día la empresa en la que estoy y que soy cofundador, Big Data Machine, busca puntualmente eso, trabajar con los canales digitales, con las redes también, pero tratar de entender cuál es el valor que se le puede extraer a los datos que generamos permanentemente en ese ámbito. Ay, mi hermano, pues ahora sí te vamos a bombardear de preguntas, porque está muy interesante el tema que manejas. Y amigos y amigas, no es por nada, pero bueno, ahorita yo creo que Augusto nos lo va a explicar mejor. Pero yo creo que esto todo lo hemos experimentado. Ya seas creador de contenido, hagas ventas online, tú te creas tu perfil en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde quieras, en YouTube. Y dices, ya tengo un seguidor más. Ahora sí vieron mi publicación. Y todos tienen una parte de estadísticas. Pero cuando llegamos más bien nosotros a la parte de estadísticas, nos quedamos como de, qué bonito se ve, pero no le entiendo. ¿Qué hago con esto? Sí, exactamente. ¿Qué hago con esto? O no le ponemos mucha atención porque decimos, pues mira, sí, ya tengo 20 likes o tuvo 20 visualizaciones mi post. Ya me siento bien, ¿no? O creo que va bien mi estrategia. Entonces, a las estadísticas, pues no las sabemos leer o no las entendemos, no les damos esa importancia. Mi hermano, ahora sí que venos explicando este mundo que muchos no conocemos o a veces son números y nos dan miedo los números. Tal cual. Sí, hay varias cuestiones ahí para tocar, digamos, con respecto a lo que sucede a nivel datos o a nivel números en cada uno de los canales que vamos administrando. En principio, estamos bastante obnubilados por lo que es lo cuantitativo, digamos, qué cantidad de likes tengo, qué cantidad de reproducciones, etcétera, etcétera, y eso sigue siendo algo realmente importante para todas las organizaciones, para las empresas, para ver si mi producto está impactando, si mi campaña está impactando y demás.
pero no hay que aislarse solamente en eso, digamos, es un aspecto. Lo importante que va a lo más profundo es ver qué tipo de relación voy creando en el tiempo, y ahí es donde entra lo cualitativo, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de calidad en la generación de reacciones o comentarios o cómo impacto realmente y qué calidad de seguidores tengo? Porque eso va a enriquecer seguramente todo lo que sea mi producción, sea a nivel comunicación o publicación de productos y demás, porque voy a tener un mejor entendimiento de cuál es la devolución, que no sea solamente un like, sino quizás un comentario que me aporta otro nivel de calidad y de entendimiento para lo que es mi producto, quizás. Entonces, ahí no hay que tenerle miedo a los datos, eso sí, ni a los números. A veces es difícil. Nosotros justamente en la empresa nuestra trabajamos sobre cómo poder simplificar esos datos o esos números y tenerlo en visualizaciones quizás más sencillas de comprender. A veces lo que sucede es que cada una de las redes tienen sus estadísticas o sus números, y el análisis posterior es más difícil. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces tenés todo tipo de datos y en realidad lo que necesita cada uno es ver cuál dato es el importante para su negocio o para su organización. Entonces, ahí la relevancia del análisis sobre el dato, ¿no? Lo de profundizar sobre eso, es lo que hace la diferencia, digamos, ¿no? Lo que genera realmente una diferenciación. A mí me parece que los datos están muchas veces, a veces hay que entrar en cada uno de los canales. Nosotros, por ejemplo, trabajamos más sobre lo que es, bueno, querés todos esos datos de cada uno de los canales, lo vas a tener en un mismo espacio para verlos y compararlos en el mismo lugar y no irte a cada uno de los canales y analizarlos en forma independiente, sino tenerlos de alguna manera integrados en una plataforma, digamos, ¿no? Entonces eso es un desafío muy grande porque te da otra perspectiva en el análisis a nivel comparativo, no solamente en cómo van variando a nivel temporal, puede ser tus reacciones en cada uno de los canales, sino el nivel de sentimiento, digamos, que se genera por cada uno de esos comentarios, reacciones y demás. Y eso es muy importante porque uno puede evaluar también qué grado de impacto puede tener una publicación determinada, una campaña determinada, si impactó mal, quizás hay comentarios al respecto para hacer un análisis más profundo y ver de por qué realmente fue negativo. Para eso hay que hacer análisis de sentimiento y para eso se necesitan como, bueno, algoritmos, hay unas cuestiones de machine learning también y automatizaciones para procesar todo eso que va más, es un poco más complejo, va más allá del número en sí, del dato en sí o de ver cuántos likes, sino hacer un análisis un poquito más profundo, llevarlo a una instancia posterior, porque eso es lo que va a enriquecernos a nosotros y decir, bueno, tengo que ir por este camino o por tal otro. Realmente las campañas que surgen realmente impactan bien por algunas cuestiones que pude procesar gracias a ese análisis y voy a ir por ese lado. Entonces hay varios aspectos, no hay que tener miedo a los números, sí hay que tratar de tener mejores herramientas para analizar más profundamente y no quedarnos solamente en que tuve 1000 reacciones y que eso es suficiente, porque quizás esos seguidores, puedo tener 1000 reacciones, pero puedo tener otra cuenta que tengo 100 solamente, pero el nivel de reacción o la calidad de intercambio digital que hay es mucho más profundo y mucho más enriquecedor. Sí, ¿no? Y bueno, eso aquí lo hemos hablado acerca del engagement, pero para eso nos sirven también los números y ver estas estadísticas. Pero yo creo que ahorita varios amigos y amigas, algunos son creadores de contenido, otros venden productos en internet o tienen su negocio y lo están dando a conocer vía redes sociales. Ahorita mencionaste hace rato el dato importante. ¿Cómo alguien puede identificar qué dato importante ver en esos números que nos aparecen en las estadísticas o cómo decir, ok, sí me está funcionando esto, no solamente por los likes, sino a lo mejor por la interacción que están haciendo las personas ya con mi página web o que están haciendo directamente si me llaman al WhatsApp o si me dejan el comentario? Aquí, ¿cómo se pueden dar cuenta o entender cuál sería el dato importante?
darse cuenta en estas estadísticas? Bueno, es una pregunta muy amplia porque en realidad no hay una respuesta específica en sí, a partir de que esto varía bastante de acuerdo a cuál es el foco de tu negocio, digamos, ¿no? El foco de lo que estás haciendo. A veces digo negocio en realidad como lo planteo de esa manera, pero puede ser algo que no tenga que ver exclusivamente con un proceso comercial, digamos, ¿no? Digo negocio de cuál es tu ímpetu, lo que estás desarrollando. Yo creo que la parte del engagement, digamos, de lo que es esa especie de compromiso participativo en cuanto a mensajes, en cuanto a compartidos, ¿no? Publicaciones compartidas o comentarios o reacciones, puede variar bastante, digamos, de acuerdo al foco de lo que uno esté haciendo como negocio, digamos, ¿no? Yo creo que eso varía bastante. Sí me parece que hay algunos puntos para entender que pueden estar en común tanto si son los famosos KPIs o KPIs, digamos, principales obtenidos a partir de lo analítico, ¿no? Específicamente, o también a partir de lo que puede ser un proceso más si se quiere, más de monitoreo de lo que es la información. Hay dos puntos que es importante definir, que no tiene que ver justamente con lo cuantitativo, quizás número de seguidores o cantidad de publicaciones, sino con la calidad. Y yo siempre vuelvo a ese punto. Y ahí hay dos aspectos que son esenciales para hacer ese análisis, digamos, ¿no? Uno puede tener mucho de muchas cosas a nivel números, digamos, ¿no? Pero la calidad me refiero a dos puntos que son importantes. Es cómo es el sentimiento sobre eso que uno va desarrollando, digamos, ¿no? O publicando y demás. Si se sienten, les gusta, no les gusta, si hay algún proceso de sentimiento relacionado a lo que hago, ¿no? Y eso significa también apoyos, se traducen apoyos. Y también otro punto muy importante es, en la medida que se pueda, ver si yo puedo hacer un proceso de clasificación de todo eso de lo que sucede, digamos, ¿no? ¿Cómo clasifico? O sea, si veo que en realidad hay mucha cantidad de respuestas. Voy a poner un ejemplo, así lo bajamos un poquito más. Si yo estoy vendiendo vasos, por ejemplo, porque me dedico a eso a través de la comunicación que armo por mi Facebook, por mi marketplace de Facebook. A su vez tengo también mi plataforma pequeña de e-commerce o Mercado Libre, alguna plataforma de marketplace similar. Y ahí puedo empezar a unir, pensar cuáles son los datos esenciales, cómo ver también si estoy haciendo un proceso de venta. Bueno, ¿qué es más importante? El darme a conocer, comunicar, estar publicando permanentemente y ver reacciones, pero ese es un dato esencial. Si después eso no se traduce realmente en ventas, bueno, si no se vende, ¿cuál es el dato esencial? Bueno, entender más o menos cuál es el embudo de venta que tengo yo a través de mis canales. Quizás tengo en mi marketplace de Facebook una especie de canal de ventas. A su vez puedo tenerlo en mi página web con un pequeño market, digamos, o una plataforma de e-commerce implementada, y a su vez puedo tener mi canal de Mercado Libre, por poner una plataforma de ejemplo, y entender cuáles son los procesos que se van generando en cada lugar, y pueden ser quizás los datos más importantes o relevantes de cada uno de los canales pueden ser distintos incluso. Entonces ahí tendría que quizás hacer una especie de embudo de venta para ver, bueno, dónde están quizás las mejorías que puedo hacer en cada uno de los canales. Entonces el dato relevante va a depender en sí mismo de dónde está el foco de lo que uno hace, básicamente. Yo ahí puse un ejemplo con una venta muy específica de un producto. Puedo estar vendiendo servicios, puedo estar ofreciendo otras cuestiones a nivel de lo que es la comunicación, o puedo estar haciendo trabajar sobre mi marca personal y cómo venderme hacia el exterior, o cómo vender mis servicios profesionales. Entonces hay diferentes aspectos para tener en cuenta, y ahí seguramente voy a valorar quizás otros datos que tienen que ver con la experiencia, el uno a uno con el ida y vuelta comunicacional, y no un proceso de venta, sino un posicionamiento de la marca personal y demás. Entonces hay diferentes aspectos para tener en cuenta. Ahora sí que depende del sapo en la pedrada, dirían aquí en México. Entonces,
Depende bastante, sí. O sea, depende mucho de lo que tú quieras. Si tú quieres vender, entonces va a haber cierta información que te va a ser útil. Pero si tú quieres, no sé, eres youtuber y quieres llevar personas a tu canal de YouTube, entonces el otro dato va a ser no sé, el importante, ¿no? Más o menos sí es así, ¿no? Como nos estabas contando. Sí. Totalmente. El caso de youtuber, digamos, puede ser el cómo hacer el tracking, digamos, o la captación y después el tracking en cuanto a seguimiento de ese proceso de traer usuarios que toquen la campanita o que se suscriban y demás. Y después también hay otra instancia que es el cual busca todo youtuber, es cómo monetizar ese proceso también, digamos, ¿no? Entonces ahí hay otros datos también relevantes que tienen que ver cómo hacer los acuerdos con marcas y demás para realmente poder monetizar eso, sean a través de publicidades dentro del canal y acuerdos con marcas propias, o también ver cómo monetizar a través de la plataforma misma. Hermano, y tocaste un tema que creo que muchos amigos y amigas aquí están interesados. Todos quieren monetizar, ya sea porque en Instagram ya haces live y ya ahora te pueden dar donaciones, en Twitter también ya te van a poder dar donaciones, YouTube obviamente. ¿Cómo contactas a las marcas o cómo te fijas en qué personas son las que te pueden donar? Cuéntanos un poco más acerca de esta monetización, porque creo que es un tema que les va a gustar a muchos amigos y amigas. Bueno, es un tema no tan fácil y también tengo que decir, no soy experto en ese tema, entonces puedo dar mi opinión con algunas dificultades, digamos, que me reconozco como limitantes, ¿no? Pero, a ver, lo esencial es tener, me parece, bien definido el target o el público, digamos. Creo que es lo esencial para cualquier comunicador. Y creo que todos somos comunicadores, yo siempre digamos, todos nos estamos también ofreciendo o vendiendo de alguna manera, en el buen sentido, y todos somos comunicadores en principio de nosotros mismos, de lo que hacemos, de lo que queremos hacer, de nuestras profesiones, o de lo que podemos ofrecer en canales digitales. Y para eso tengo que saber, bueno, hacia qué público me dirijo específicamente para poder de alguna forma recaudar, monetizar lo que quiero. Después las posibilidades pueden ir por diferentes ámbitos. Se puede dar, como decís bien, por el lado de las donaciones, que ahora parece estar bastante como de moda, o se está hablando bastante de esto, pero también se puede dar por acuerdos comerciales que uno también piensa como estrategia previa, y el interés va a estar dado tanto por definir bien su target, su público, su audiencia, en principio, por más segmentada, puede ser un nicho muy específico, pero bien segmentado eso, y al mismo tiempo entender cuáles son los consumos de ese nicho al cual me estoy dirigiendo, porque por ahí pueden venir los acuerdos con marcas, digamos, ¿no? Entonces, definir bastante el nicho me puede atraer a marcas específicas o productos específicos, e inclusive con auspicios o quizás con algún tipo de intercambio o donaciones de las marcas que yo a su vez puedo sortear con mis seguidores. Digamos, hay un intercambio a nivel comunitario muy interesante, que es más o menos, si uno se pone a pensar, es algo similar a lo que se daba siempre en las radios tradicionales, digamos, ¿no? Hay acuerdos con marcas, está la comunidad, digamos, o la audiencia específica que lo va escuchando, y uno va generando diferentes tipos de acuerdos también para que ese intercambio y esa unión entre el target específico y uno como intermediario y la marca que quiere llegar a ese target, bueno, empezar a unir las partes, digamos, ¿no? Antes se daba con los medios quizás masivos de comunicación. Yo siempre traigo la radio porque trabajé en radio y además es un ámbito muy lindo, y creo que se da un intercambio a nivel comunitario más parecido a lo que hoy se da en canales audiovisuales o de audio. No, hablamos siempre de Coder House o ámbitos, digamos, muy, muy de comunidad, digamos, ¿no? De audiencias específicas. Entonces yo tengo que tratar de pulir y especificar esas audiencias para poder el día de mañana pensar en una eventual monetización. Cuanto más me parece tenga definido ese nicho, va a ser más fácil, me parece, atraer
o a marcas o pensar alguna forma de monetizar también en forma colaborativa para que esa comunidad que le da un sentido de pertenencia más allá de lo que uno pueda lograr a nivel comercial, digamos, pueda tener ese sentido de pertenencia que muchas veces la comunidad termina sosteniendo, inclusive con esos aportes mancomunados a la organización que uno está creando, digamos. Entonces a mí me parece que hay algunos ámbitos que están surgiendo nuevos o relativamente nuevos, digamos. Yo soy bastante nuevo en Coder House y me metí y me apareció, por ejemplo, un ámbito increíble. Por eso también uno, digamos, esa lógica del audio o del podcast que ahora está viviendo un momento genial y espectacular. Yo venía escuchando podcasts quizás en inglés, que hay un ámbito muy grande en ese ámbito, y ahora en Latinoamérica está resurgiendo y está trabajando mucho eso, y me parece espectacular. Y lo uno mucho con lo que fue también tradicionalmente mi profesión, ¿no? El trabajo en radio en algún momento que tuve, porque se da esa esencia de lo comunitario o de intercambio conversacional, quizás de una manera realmente única para lo que son los nuevos canales que van surgiendo. También me está fascinando lo que está sucediendo con Twitch u otros canales alternativos, quizás más asociados a áreas o audiencias específicas, como en ese caso puede ser la audiencia del gaming o de los gamers, pero que me parece que está saliendo un poquito de eso también, y eso está bueno, porque se está generando el Twitch y los twitcheos para otros ámbitos diferentes al gaming, y eso está espectacular también. Sí, pues los videojuegos aquí también somos fans. ¿Sí? van cambiando muchos aspectos. Augusto, diste en un punto, yo creo que tiene que ver mucho con los números también, que muchas veces nosotros, con esto de la audiencia, del público objetivo, sacamos nuestro contenido, vemos igual a otra vez las gráficas y vemos, bueno, pues hay 2 likes de México, hay 8 de Argentina, 1 de Uruguay, 2 de Paraguay, 7 de Colombia, etc., ¿no? Y entonces vemos, decimos, pues mira, de todos estos países me están dando likes. Órale, qué buena onda. Y luego vemos, no, pues tu porcentaje es 50% hombres, 50% mujeres de tales y tales edades. Y hasta ahí nos quedamos, decimos, mira, pues sí, le gustamos, les gusta nuestro contenido, ventas, bla, bla, bla. ¿Cómo aprovechamos estos números para decir, mira, este es mi público objetivo? Yo puedo descubrir mi público objetivo. A lo mejor yo soñaba que me iban a escuchar en México, pero pues, como dice el dicho, nadie es profeta en su propia tierra y a lo mejor me escuchan en otro país más, ¿no? Entonces, ¿cómo darse cuenta? A lo mejor decir, bueno, sí, yo, si me están escuchando más en Argentina o en España o en otro país, pues mejor me enfoco a usar mis hashtags, todo eso para llegar al otro país. O a lo mejor digo, no, es que yo quiero estar aquí en México porque quiero que empresas en México me contraten como creador de contenido, como influencer, o personas aquí en México compren mi producto. Cuéntanos un poquito más cómo encontramos este nicho a través de estos números y cómo, si en caso de que vayamos por otro lado, tomar rumbo. Bueno, también es una pregunta compleja, digamos, que puede tener diferentes variantes. La verdad es que lo más importante de esto es definir en principio lo que uno quiere hacer, digamos, cuál es su objetivo, digamos, ¿no? Ponle que yo creo un podcast específico para hablar de tecnología en general, digamos, ¿no? Ahí, digamos, yo siempre pienso, digamos, todos los podcasters inclusive, o los comunicadores, o los que se manejan en el ámbito de las redes y quieren generar comunidad, no son muy diferentes, o son bastante parecidos, diría, de cualquier tipo de emprendedor, digamos. Están emprendiendo algo que al principio quizás no está tan claro cuáles son los objetivos ni nada, a veces uno lo hace directamente por placer, por un montón de cuestiones, y ahí van surgiendo otras cuestiones que decir, bueno, hay gente que me sigue, hay gente con unas características específicas, veo que emprendió más en un país que en otro, digamos, ¿no? Entonces ahí yo ya tengo que armar, a partir de la generalidad, armar cuáles son mis estrategias, ¿no? Entonces yo siempre, digamos,
el embudo, digamos, tiene que ir definiendo, un embudo siempre no tiene que ser solamente asociado a la venta, sino a definir estratégicamente hacia dónde voy. Porque muchas veces al iniciar muchos proyectos, como diferentes tipos de emprendimientos, sean a nivel comunicación o a nivel comercial, uno no tiene tan definido o lo tiene como más nebuloso esa situación. Entonces, a partir de tener datos, de tener algo conectado, un programa, uno va recolectando ciertos datos o información, hay devoluciones, hay feedback, y a partir de ahí es donde uno empieza a tratar de hacer ese embudo, digamos, ¿no? Ir definiendo un poquito más. Ahí hay dos visiones, digamos. Si tomo específicamente lo que me dicen los datos, si uno lo traduce a lo que era la vieja época, era el rating famoso, que lo sigue estando, porque cada vez es menos importante en los grandes medios de comunicación. Si defino mi producción a partir de lo que define la audiencia o el rating, en este caso los likes y demás, o voy definiendo también e innovando yo por mi lado. Yo creo que ahí hay un mix, digamos, de escuchar siempre las audiencias y ir definiendo uno hacia dónde quiere ir, digamos, los objetivos. Y ahí también hay mucho de pivoteo, digamos, este término que también se utiliza mucho en el mundo del emprendimiento, quizás, para ir viendo también qué es lo que va funcionando o no. Y para eso sirve la retroalimentación del feedback de nuestras audiencias, nuestros clientes que nos compran, o también de nuestros oyentes, pueden ser, digamos, ¿no? Entonces, ir definiendo hacia dónde vamos me parece que una tarea dificultosa, que tiene que ver con un equilibrio entre lo que realmente quiero yo desarrollar, digamos, voy definiendo mi visión, digamos, ¿no? Y a dónde quiero llegar, en conjunto con lo que los intereses de audiencias diversas, digamos, ¿no? Puedo tener una tendencia hacia algún lado, pero si definitivamente no es algo que me interese, no voy hacia ese lugar que hay muchos likes, quizás hay mucho, pero quizás no es lo que realmente me interesa. Lo importante es definir uno mismo, ¿sí? Cuáles son sus objetivos y cuál sería su estrategia para llegar a eso, y tratar de hacerlo de la mejor manera. En aquel momento yo, cuando quería tratar de trabajar en el ámbito de lo que era la política y la comunicación, yo definí que el camino era diferenciarme con lo del ambiente digital, que era estar surgiendo en ese momento fuertemente. En aquel momento, cuando comencé a trabajar con herramientas de comunicación digital, con el ámbito de las redes, pero asesorando al ámbito de la política y del gobierno, era cuando surgieron fuertemente el uso de las redes, y ese ámbito tan tradicional muchas veces veía con desconfianza esos nuevos canales de comunicación que se abrían, las redes, el Facebook, y se preguntaban, ¿realmente tenemos que estar en esos canales o no? Estaba la negación totalmente, ¿no? Decir, no, ahí no me meto, porque hay devoluciones, no es un canal unidireccional, y hay quienes decían, bueno, hay que estar ahí y hay que empezar a aprender de ese proceso. Entonces, bueno, yo en mi ámbito tenía en claro cuál era el objetivo, no sabía muy bien cuál era el camino, y en ese momento, para insertarme fuertemente, fue la creación de un blog que disfrutaba de escribir, por eso también tiene que ver con el ámbito de lo que uno goza o disfruta o le es satisfactorio, y escribir sobre esos temas, aprender, empezar a comunicar, empezar a tratar de generar opinión a través de eso, y a partir de ahí yo generé un desarrollo profesional dentro de ese ámbito de la comunicación digital, en esos ámbitos de la comunicación política, si se quiere, o de gobierno, y me posibilité, pude trabajar de eso, digamos, y disfrutar de eso, que después tuvo variantes, digamos, ¿no? Pero tener un objetivo claro, ir hacia ese objetivo, y quizás ir escuchando también lo que va sucediendo alrededor, porque en el ámbito digital hay mucho ruido, y el ruido a nivel comunicacional nos confunde. A veces el ruido puede surgir, es una forma de decirlo, el ruido puede ser porque, no sé, por dinero lo orientan a ir hacia otro lugar, y eso es un ruido porque realmente, si no son mis objetivos reales, puedo ganar plata en el corto plazo, pero después en largo plazo no está alineado con lo que yo realmente quiero hacer, y eso en algún momento se transforma en una discordancia a nivel personal, digamos, o profesional, digamos. Entonces, bueno, podemos estar hablando bastante de este tema. Sí, no, gran tema, porque como dices, hay veces que hay muchos ruidos, y el no saber leer estos ruidos nos puede
hacer perdernos, ¿no? El canto de las sirenas, que nos lleve a otro lugar y naufragamos, o desviarnos a lo mejor, o tal vez sí, son esos suspiros o esos wisps que nos llevan hacia donde queremos, pero sí saber ver esto con objetividad. Mi hermano... Sí, a veces nos sorprenden también. Nos sorprende porque capaz que se nos abre una puerta en un lugar que no teníamos pensado y es algo que realmente decimos, lo ves como posibilidad de desarrollar porque nos parece interesante y no está en nuestras mentes, nos hace salir un poquito de la caja, ¿no? En nuestras mentes y decir, mira, se dio esto, voy por ese lado, es un lugar o innovador o interesante y demás, y también hay que abrirse a nuevas posibilidades que inicialmente no estaban en nuestras cabezas. Exacto, sí, totalmente. El poder ver, salir de esa caja, ¿no? Para poder ver nuevas opciones. Mi hermano, pues se nos está yendo como agua esta entrevista. Brother, yo sé que ahorita muchos amigos y amigas igual han de decir, oye, pues yo quiero contactar a Augusto para a ver si puedo trabajar con él o verte en tus redes sociales. No sé si nos puedes dar tus redes sociales, tu página. Otra pregunta es, si hay un amigo de, no sé, de Estados Unidos, porque en Estados Unidos también nos escuchan y dicen, oye, me cayó muy bien Augusto, yo quiero trabajar con él. ¿Se pueden contactar contigo? Cuéntanos, porfa. Sí, se pueden comunicar. Me encuentran fácilmente Augusto Ervin en todas las redes, @Augusto Ervin en Twitter, me encuentran así en LinkedIn también a nivel profesional. El Facebook no lo uso mucho para generar ámbitos lo uso como algo más personal, pero a través de Twitter que me pueden escribir, o a través de LinkedIn quizás son los ámbitos que más uso para desarrollar relaciones o profesionales o de seguirnos o de charlarnos. Nada, soy nuevo en Coder House, entonces también está bueno seguirse ahí. A ver, no sé en qué otro ámbito, digamos, que capaz que se me pase, pero bueno, eso principalmente. En Instagram estoy, a veces, no, capaz que hay una cosa más, también de publicaciones más de vida personal, pero me pueden contactar en Instagram, por supuesto, estoy abierto ahí. Que también estoy con mi nombre, así que es muy fácil encontrarme. Y también se pueden comunicar a través de la página de nuestra empresa. La empresa es Big Data Machine, nos encuentran por www.bigdatamachine.net y ahí hay ámbitos también de conectarnos, hay mails para sacarse dudas con respecto al mundo de los datos también del mundo online, así que nada, bienvenidos para que nos contacten. De todas maneras, amigos y amigas, ya saben que para quien tiene memoria de teflón como yo, es decir, que se nos olvida todo, voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este episodio para que puedan contactar o ver el trabajo de nuestro amigo Augusto. Mi hermano, pero antes de irnos, esta pregunta se la hago a todos los invitados e invitadas aquí de City Days y creo que tú nos vas a dar un muy buen consejo de vida. Así que, ¿cuál sería tu consejo de vida? Consejo de vida. Lo pensé desde el comienzo, que vos ya me ibas anticipando a ver cuál podría ser. Básicamente, puedo dar algunos. Equivocarse. Me parece que es un consejo de vida, que vale la pena equivocarse para ir aprendiendo. Lo aprendí de grande yo eso. No arrepentirse tanto de las cosas que uno hizo, porque finalmente uno llega a ser lo que es a partir de decisiones que ya tomó anteriormente. Y que uno, si está contento, es bueno, no fue tan mal el camino. Y bueno, eso básicamente, no arrepentirse de muchas cosas y mirar para adelante, porque siempre hay tiempo, básicamente. Sí, ahora sí que sin miedo al éxito, ¿no? Dirían, pues a veces uno se equivoca. Perfecto. Gracias por el tiempo, Alex. A ti, muchas gracias, brother, por haber venido. Y pues bueno, ya saben, amigos y amigas, denle una miradita al trabajo de nuestro amigo Augusto. Gracias, mi hermano. Abrazote. Gracias. Abrazo a todos. Muchachos y muchachas, les recordamos que la cafetería de City Days ya está abierta y con cada cafecito apoyan este podcast. La vaca Lola y yo con mucho gusto los atenderemos. Encuentren el enlace en la descripción del episodio. Muchas gracias. Amigos, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse. Nos pueden dejar sus comentarios en YouTube o
o en Apple Podcast, o si lo prefieren en nuestras redes sociales. Los enlaces se los dejo en la descripción del episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City Day. Estos cosas han sido inspirados en una realidad alterna, en una galaxia lejana. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast.